Obediencia al romano pontífice, principio esencial de la unidad de la Iglesia. La siguiente selección de textos, extraída de la encíclica Quae in Patriarchatu de su santidad el Papa Pío IX, constituye uno de los testimonios más claros del magisterio tradicional acerca del verdadero alcance del primado de jurisdicción del romano pontífice. Aunque no reproduce la encíclica completa, reúne algunos de sus pasajes más significativos, en los cuales el Papa aborda un caso concreto de desobediencia a las legítimas disposiciones de la sede apostólica por parte del patriarca caldeo José Audu, quien, desafiando expresamente las órdenes pontificias, realizó consagraciones episcopales ilícitas, nombró obispos sin mandato apostólico y pretendió justificar su conducta alegando que las normas infringidas eran únicamente de carácter disciplinario. Precisamente por ello, esta selección posee un extraordinario valor apologético, pues refuta de manera explícita un error que todavía hoy se difunde entre muchos que se profesan católicos, la falsa idea de que las leyes eclesiásticas universales, por no pertenecer directamente al depósito de la fe, podrían ser libremente desobedecidas, ignoradas o modificadas según las circunstancias, las necesidades pastorales o el juicio personal de cada uno. Frente a esta mentalidad, Pío X recuerda que el fundamento divino de la Iglesia exige reconocer no solo la autoridad doctrinal del romano pontífice, sino también su potestad suprema de gobierno sobre toda la Iglesia. En efecto, aunque las leyes disciplinarias no sean reveladas por Dios del mismo modo que un dogma, ello no significa que los fieles o los obispos puedan dispensarse por sí mismos de su observancia. La disciplina universal de la Iglesia pertenece al ejercicio legítimo de la potestad de jurisdicción confiada por Cristo a San Pedro y a sus sucesores. Por ello, cuando el romano pontífice establece una constitución, una ley o una disposición para toda la Iglesia, esta obliga en conciencia mientras permanezca vigente, y nadie puede atribuirse el derecho de dejarla sin efecto por iniciativa propia. Si alguna norma disciplinaria hubiera de modificarse, mitigarse o dispensarse, corresponde únicamente a la autoridad que la estableció, o a quien ella legítimamente delegue, determinarlo, jamás al juicio privado de los súbditos. A lo largo de los pasajes aquí reproducidos, Pío X insiste repetidamente en que resulta contradictorio profesar de palabra la primacía del romano pontífice y, al mismo tiempo, rechazar en la práctica sus mandatos. El verdadero reconocimiento del primado petrino no consiste solamente en aceptar las definiciones dogmáticas o afirmar que el Papa posee autoridad suprema, sino en someterse efectivamente a esa autoridad cuando gobierna la Iglesia, promulga leyes universales o dicta disposiciones obligatorias. Una obediencia meramente teórica o limitada a ciertos ámbitos deja de ser la obediencia católica enseñada constantemente por el magisterio. No es casual que el Papa afirme que la desobediencia a las constituciones apostólicas produce inevitablemente la ruptura del orden eclesiástico, la confusión de los fieles, el escándalo, el fortalecimiento de los herejes y cismáticos y el debilitamiento de la unidad de la Iglesia. Por el contrario, la obediencia al romano pontífice aparece presentada como uno de los pilares visibles de la comunión católica, hasta el punto de que Pío X declara que quien reconoce la autoridad suprema de la sede apostólica, pero se niega obstinadamente a obedecerla, incurre en una grave contradicción, porque sus obras desmienten la fe que dice profesar. Esta enseñanza conserva hoy toda su actualidad. En una época en la que con frecuencia se pretende reducir el primado de Pedro a una autoridad meramente doctrinal, mientras se relativiza o desprecia su potestad de gobierno sobre la disciplina universal de la Iglesia, estos textos recuerdan la doctrina constante del magisterio tradicional. El romano pontífice ha recibido de Cristo una potestad suprema, plena e inmediata no solo para definir la fe, sino también para gobernar la Iglesia universal. En consecuencia, el auténtico espíritu católico exige que el reconocimiento del primado petrino no permanezca en una simple profesión verbal, sino que se manifieste también mediante una obediencia sincera y efectiva a las legítimas disposiciones de la sede apostólica, pues quien verdaderamente reconoce la autoridad de Pedro la demuestra no solo con sus palabras, sino también con sus obras. Esta enseñanza no constituye una opinión personal de Pío X ni una aplicación circunstancial de su autoridad, sino una consecuencia directa de la doctrina definida solemnemente por el Concilio Vaticano en la Constitución Dogmática Pastora Eternus. Allí se enseña que Cristo confirió al bienaventurado Pedro y a sus sucesores una potestad de jurisdicción suprema, plena, ordinaria, inmediata y verdaderamente episcopal sobre toda la Iglesia, para apacentar, regir y gobernar al pueblo de Dios. Por ello, la verdadera obediencia al romano pontífice no consiste únicamente en asentir a sus definiciones dogmáticas cuando habla ex cátedra, sino también en someterse filialmente a su legítima autoridad de gobierno. El primado de jurisdicción no se manifiesta únicamente en las grandes definiciones doctrinales, sino también en el ejercicio cotidiano del gobierno de la Iglesia, mediante el cual el sucesor de San Pedro promulga leyes, dicta constituciones, corrige abusos, preserva la disciplina eclesiástica y mantiene la unidad visible del cuerpo de Cristo. Precisamente esta verdad fundamental es la que Pío X aplica magistralmente en los textos que siguen, mostrando que no puede existir verdadera comunión con la sede apostólica allí donde se proclama de palabra la primacía de Pedro, pero se rechaza en la práctica la obediencia debida a sus legítimas disposiciones. Y los herejes procuran apartar a los fieles de la unidad y de la sede apostólica.
Es un método antiguo y a la vez bien conocido de los herejes aislar primero y luego dividir en facciones a aquellos católicos a quienes pretenden oprimir mediante el engaño, el miedo y la violencia, luego hostigar a reyes y príncipes con calumnias y quejas, ganándose así su patrocinio e incitando al odio y la indignación contra los católicos. Trabajan con el mayor celo para alejar de la unidad y la comunión con la sede apostólica a aquellos a quienes intentan atraer a su causa, para luego convertirlos en cómplices de la maldad y la perdición. Por esta razón, cuando los fieles se ven atribulados por la herejía y el cisma, siempre ha sido costumbre que los católicos, y especialmente los obispos, imploren, como dijo el gran Basilio de Cesarea, la mano sanadora del romano pontífice e invoquen su autoridad, para que, en la firmeza del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, se consoliden los cimientos de la Iglesia oriental. Papa Pío IX, encíclica Quae in Patriarchatu, dirigida a los patriarcas, arzobispos, obispos, clero y fieles del rito caldeo, Roma, Basílica de San Pedro, 1 de septiembre de 1876, n. 13. 2. La desobediencia a las constituciones apostólicas y la usurpación de la autoridad episcopal. El 24 de mayo de 1874, solemnidad de Pentecostés, el venerable hermano patriarca José se atrevió a ofender al Espíritu Santo. Ese mismo día, de hecho, tuvo la impudencia de elevar sacrílegamente a la dignidad episcopal a dos sacerdotes de su rito, uno llamado Elías, el otro Mateo. Fue asistido por Elías Mello, obispo de Acra de los Caldeos, y Elisha, abad general de los monjes de San Hormisdas. Los dos hombres consagrados fueron nombrados, uno como jefe de la iglesia de Yesira y el otro como jefe de la de Amida, de forma arbitraria y sin fundamento alguno. Esto, de hecho, estaba prohibido por nuestra Constitución, publicada en 1869. En ese momento, desafiando las demás cartas y decretos de la sede apostólica, designó a Elías Mello como obispo de Malabar. Ni nuestra prohibición ni la condena de suspensión, anunciada por nosotros, en la que incurriría automáticamente si se atrevía a emprender el viaje, lograron disuadirlo. Todo esto le había sido comunicado oportunamente. Movidos por la gravedad y frecuencia de estas acciones malvadas, ordenamos que el mismo patriarca fuera severamente amonestado por medio de nuestro amado hijo Alessandro Franchi, cardenal de la Santa Iglesia Romana con el título de Santa María en Trastevere y prefecto de nuestra antes mencionada Congregación para la Propagación de la Fe para los Asuntos de los Ritos Orientales. Él envió al patriarca una carta fechada el 27 de agosto del mismo año, para recordarle las disposiciones y prohibiciones de la sede apostólica. Los argumentos con los que había intentado impugnar estas disposiciones debían considerarse refutados. El envío del mencionado obispo Mello a Malabar fue desaprobado. La consagración ilegítima de los dos obispos fue reprobada, su elección fue declarada nula y sin efecto, se les prohibió ejercer cualquier actividad episcopal. Se ordenó expresamente al patriarca que llamara personalmente al obispo Mello de Malabar y a los demás de las diócesis a las que los había introducido, y que rindiera cuentas de sus acciones. Si no lo hacía dentro del plazo establecido, el sumo pontífice, aunque a regañadientes, tendría que aplicarle las penas canónicas. Asimismo, por nuestra disposición, los sacerdotes Mateo y Elías fueron amonestados. Se les informó de la nulidad de su elección, se les prohibió ejercer los pontificados, se ordenó su destitución de las diócesis que habían ocupado y se les amenazó con penas eclesiásticas si no obedecían. En ese momento, quienes habían participado en la consagración sacrílega debían ser amonestados. Dios destituyó al abad Eliseo, murió poco después, sin haber mostrado señal alguna de arrepentimiento. El obispo Mello, tan pronto como llegó a Malabar, fue solemnemente excomulgado por el venerable hermano Leonardo, arzobispo de Nicomedia, vicario apostólico de Verápolis, en virtud de la autoridad que le habíamos conferido con la carta que le enviamos el 1 de agosto de 1874, que comienza con speculatores. Una vez instalado, Mello fue advertido canónicamente de que se marchara, pero se negó a obedecer. Papa Pío IX, encíclica Quae in Patriarchatu, dirigida a los patriarcas, arzobispos, obispos, clero y fieles del rito caldeo, Roma, Basílica de San Pedro, 1 de septiembre de 1876, NN. 15 a 16. 3. No basta reconocer la primacía del romano pontífice, es necesario obedecer a la sede apostólica en todo cuanto legítimamente dispone. Así, por medio de ti, con tales engaños, se siembra el error y la confusión en la mente de la gente, y la verdad es corrompida por la malicia. Los fieles son llevados en diferentes direcciones, vacilando, y algunos de ellos se encuentran adhiriéndose al usurpador cismático, creyendo en cambio que están en armonía con la cátedra apostólica del Santísimo Pedro. Si analizamos verdaderamente lo sucedido en Mesopotamia, encontramos con gran pesar que las diócesis están presididas por obispos que no tienen comunión con esta cátedra del Santísimo Pedro, elegidos por ustedes de manera precipitada e ilegal, contraria a las disposiciones apostólicas, consagrados sacrílegamente e instalados injustamente. ¿Cómo pudieron ignorar, ustedes que recuerdan con demasiada frecuencia que fueron educados disciplinadamente en la fe católica, que nadie puede ser legítimamente creado obispo contra la opinión de la sede apostólica? Que se le niegue todo poder a quien la misma sede apostólica ha declarado desprovisto de toda jurisdicción.
¿Y acaso la subversión del orden eclesiástico causada por su obra, la perturbación de los fieles, la contienda, el espíritu de imitación y el gravísimo escándalo que se ha traído sobre los fieles, y que aún perdura, por su desobediencia a las disposiciones apostólicas, les parecen un asunto menor? Por ello se regocijan los infieles y herejes, vacilan aquellos que son débiles en la fe, están confundidos, los que tienen una fe más firme se afligen y lloran, y no ven por qué deberían permanecer sumisos a un patriarca que desprecia la obediencia debida al romano pontífice. En vano proclamas en tu carta que reconoces y honras la primacía del romano pontífice, si luego no te ajustas en todo a lo que sancionó el Concilio Ecuménico de Florencia y que el Concilio Ecuménico del Vaticano ha explicado y confirmado con mayor claridad. Es indigno de un obispo católico reservarse cualquier derecho o privilegio con el que pretenda apartarse del poder y la plena y legítima disposición del Beato Pedro y sus sucesores. Además, no podemos ocultar que fue una gran tristeza para nosotros y un grave escándalo para los fieles que, para justificar su desobediencia a nuestra Constitución apostólica como eclesiástica, intentaran contradecir su valor y eficacia afirmando que no la habían recibido. Esto, en verdad, podría haber ocurrido sin perjuicio para la fe, dado que la Constitución en cuestión no se cuenta entre las dogmáticas, sino entre las meramente disciplinarias. Pero, ¿cómo puede aceptarse, una vez admitido el fundamento divino de la Iglesia, que la fuerza y la eficacia de las constituciones apostólicas dependan de la aceptación de los obispos o de cualquier otra persona? ¿Qué diremos, pues, del pretexto que esgrimís? El temor a los males de los que habláis que podrían sobreveniros a vosotros y a los vuestros por parte del poder civil, si obedecierais nuestra Constitución antes mencionada, citando el ejemplo de los males que azotaron a nuestro venerable hermano el patriarca Armenio y a las iglesias católicas del mismo rito. Aquí es donde terminan incluso los prelados más firmes de la Iglesia cuando comienzan a distanciarse de esta sede del Santísimo Pedro, príncipe de los apóstoles, de cuya solidez emana toda la fuerza de los sacerdotes. Los santos apóstoles de Dios enseñaron que a los príncipes terrenales se les debe obedecer y rendirles tributos. En la Iglesia católica, que siempre ha respetado y respeta esta doctrina, la rebelión contra los poderes legítimos siempre ha sido desaprobada y condenada. Si no es inútil recordar y reflexionar sobre los muchos ejemplos de hombres santísimos y mártires antiguos, que sufrieron terribles torturas de los poderes de este mundo por no dejar de respetar la ley divina o eclesiástica. Miremos también lo que está sucediendo en las iglesias católicas, tanto las orientales, especialmente la armenia, como las occidentales, especialmente la alemana y la suiza. Los nestorianos y otros patriarcas cismáticos se han arrogado habitualmente jurisdicción ecuménica y universal sobre todos los fieles de su rito, donde quiera que vivan, rompiendo los lazos que unieron a esta sede apostólica, no reconocen a ningún superior. Esto nunca se ha concedido a los prelados católicos, ni autorizados por cánones legítimos ni por las constituciones pontificias. En ese sínodo juraron y prometieron formalmente que nunca reconocerían a ningún obispo, arzobispo, prelado, pastor o gobernador, a menos que sea designado directamente por la Santa Sede Apostólica a través del romano pontífice, el Papa. Esto fue sancionado y reafirmado por la autoridad de nuestros predecesores Clemente VIII y Pablo V, y se ha observado hasta el día de hoy. Te suplicamos, venerable hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que reconsideres seriamente ante Dios tu mala conducta, tu dignidad, tu edad y el grave peligro que corre tu salvación eterna. Habiendo implorado la luz divina con humildes oraciones, toma las decisiones que demuestren con hechos el respeto que tantas veces has manifestado hacia la sede apostólica. Estas decisiones te librarán de la ruina en la que, mientras sigas escuchando a malos consejeros, lamentamos que te arrastres a ti mismo y a las personas que te han sido confiadas por nuestra autoridad. Papa Pío IX, encíclica Quae in Patriarchatu, dirigida a los patriarcas, arzobispos, obispos, clero y fieles del rito caldeo, Roma, Basílica de San Pedro, 1 de septiembre de 1876, n. 16. IV. La verdadera comunión con la sede apostólica exige la obediencia efectiva al romano pontífice. Siendo así, es evidente que nuestro venerable hermano patriarca José, a pesar de haber sido advertido repetidamente, ni nos satisfizo ni quiso satisfacernos a nosotros ni a la sede apostólica. ¿Qué sentido tiene, en realidad, proclamar el dogma católico de la primacía del Beato Pedro y sus sucesores, y haber emitido tantas declaraciones de fe católica y obediencia a la sede apostólica, cuando las acciones mismas contradicen abiertamente las palabras? ¿Acaso la obstinación no se vuelve aún menos excusable cuanto más se reconoce la obligación de obediencia? ¿No se extiende la autoridad de la sede apostólica más allá de lo que hemos establecido, o basta con tener comunión de fe con ella, sin la obligación de obediencia, para que la fe católica se considere segura? Cristo el Señor mismo nos enseñó que quien ha sido amonestado repetidamente en vano y no ha escuchado ni siquiera a la Iglesia debe ser considerado pagano y publicano. Por lo tanto, los romanos pontífices, por la autoridad recibida de Dios sobre todos, de cualquier rango y dignidad, para preservar la integridad de la unidad y de la fe católica,
y para anular la arrogancia de los rebeldes, a menudo han tenido que recurrir a la excomunión de los propios patriarcas, incluso deponiéndolos, cuando ha sido necesario, como se muestra repetidamente en los anales de las iglesias orientales, y como usted no puede ignorar en absoluto. Papa Pío IX, encíclica Quae in Patriarchatu, dirigida a los patriarcas, arzobispos, obispos, clero y fieles del rito caldeo, Roma, Basílica de San Pedro, 1 de septiembre de 1876, n. 23, v. El poder supremo del romano pontífice se extiende también a la disciplina universal de la Iglesia. Por lo tanto, es necesario que nosotros, aunque con pesar y tristeza, mantengamos la misma actitud con el venerable hermano José, para que no siga burlándose de esta sede apostólica y del pueblo cristiano con halagos, para que no se atrinchere tras la comunión con nosotros cuando, en realidad, está en contra de nosotros y transgrede las disposiciones de los padres. Por consiguiente, hemos considerado necesario enviarles esta encíclica, venerables hermanos, y a todos y cada uno de los fieles de su rito, para que conozcan la verdadera realidad de las cosas y todo lo que su patriarca ha hecho y está haciendo hasta ahora, lo cual, como hemos dicho antes, es contrario a nuestras decisiones y constituciones y a las de esta sede apostólica, y sepan que todo esto es rechazado y condenado por nosotros. Por lo tanto, no deben, ni pueden, obedecerle en aquellos casos en que haya sucedido o suceda que disponga en contra de nuestras órdenes y de las de la sede apostólica. Tengan cuidado de no dejarse engañar por relatos falsos y rumores calumniosos difundidos por envidia, especialmente en lo que respecta a asuntos rituales o, como dicen, nacionales. En efecto, venerables hermanos e hijos amados, se trata de si se debe obedecer o no a la sede apostólica. Se trata de reconocer su poder supremo, incluso en sus iglesias, al menos en materia de fe, verdad y disciplina. Quien lo niega es un hereje. Quien lo reconoce, pero se niega orgullosamente a obedecerlo, es digno de anatema. Si alguien, creyendo juzgar las cosas de manera diferente, se desvía del camino recto, que se apresure a arrepentirse. Una vez transcurridos 40 días desde que esta carta llegue a sus manos, si persiste, Dios no lo quiera, en su rebelión y desobediencia, y no cumple con todo lo que le hemos mandado, nos veremos obligados a ejecutar contra él, sin más demora, la sentencia por la cual será completamente excluido de la comunión con nosotros, es decir, de la comunión con la Iglesia Católica, y, sujeto al vínculo de la excomunión mayor, quedará privado de toda jurisdicción espiritual sobre los fieles de su patriarcado. Papa Pío IX, encíclica Quae in Patriarchatu, dirigida a los patriarcas, arzobispos, obispos, clero y fieles del rito caldeo, Roma, Basílica de San Pedro, 1 de septiembre de 1876, n. 24. B. La suspensión del patriarca José Audu y las consecuencias canónicas de la desobediencia a la sede apostólica. ¿Acaso no podríamos mostrarle tanta paciencia y compasión sin, al mismo tiempo, velar eficazmente por la salvación de las almas, determinando desde ahora lo necesario para garantizar su seguridad y rescatarlas de los graves peligros en los que han sido arrastradas, y en los que cada día se ven más ahondadas, por la desobediencia del patriarca? ¿Cómo podemos tolerar que los fieles de las diócesis de Yesira, Amida y Saco hayan sido confiados hasta ahora a la voluntad arbitraria de pseudopastores, cuya consagración es sacrílega, cuya misión es ilegítima y cuya jurisdicción es nula? Que todos estos hombres intenten engañar a los más crédulos, a los incautos, atemorizar a los más astutos y alejar a todos del centro de la comunión católica, aun cuando expresamente digan lo contrario. Y mientras se jactan de ser baluarte del poder patriarcal y tapadera de su propia maldad, hacen todo lo posible por engañar las conciencias. ¿No deberíamos acaso privarlos por completo de esta protección y arrebatar de su tiranía a los fieles de las diócesis que les fueron confiadas? Por lo tanto, a sugerencia de nuestros venerables hermanos, los cardenales de la Santa Iglesia Romana, encargados de los asuntos del rito oriental, por nuestra autoridad apostólica, suspendemos a nuestro venerable hermano José Audu, patriarca babilónico de los caldeos, de toda jurisdicción sobre las mencionadas diócesis de Yesira, Amida y Saku, y sobre todas las demás de su rito que actualmente carecen de un párroco legítimo o que lo harán en el futuro. Nos reservamos su gobierno y administración a nosotros y a esta sede apostólica, hasta que se les asignen obispos legítimos. Deseamos y ordenamos que los obispos Mateo, Siriaco y Elías, quienes han sido investidos con el rango episcopal mediante una consagración precipitada y sacrílega, y que carecen de jurisdicción alguna, se retiren inmediatamente de las diócesis mencionadas y cumplan con todo lo que les hemos ordenado en la carta de nuestra congregación. Si no lo hacen dentro de los 40 días indicados, y especialmente si no se retiran de las diócesis mencionadas y no renuncian completa y concretamente a la administración usurpada, procederemos también contra ellos con la sentencia de excomunión mayor. En cuanto al obispo Tomás Rocos, que ayudó al patriarca José en la segunda consagración sacrílega, cumpliendo el papel de obispo consagrante, a pesar de las repetidas advertencias, sigue pareciendo un rebelde. Por lo tanto, también lo castigaremos con una pena similar de excomunión si, dentro del plazo de 40 días, que se calculará como se indicó anteriormente, no censura por escrito su crimen y todo lo que el patriarca ha cometido ilegítimamente contra nuestras constituciones y disposiciones.
Nosotros mismos nos ocuparemos del gobierno de las diócesis que carecen de un párroco legítimo, encomendando su administración a sacerdotes idóneos del mismo rito caldeo, con las facultades apropiadas y necesarias para dirigirlas, independientemente no solo de los pseudobispos entrometidos, que no tienen ni pueden tener ninguna autoridad, sino también del propio patriarca, de quien, con esta carta nuestra, se retira toda jurisdicción sobre esas diócesis. Probablemente os entristecerá y sufriréis amargamente porque vuestro patriarca ha sido severamente castigado y será castigado aún más severamente en el futuro. Nosotros también nos entristecemos, que siempre lo hemos amado y, aunque reacios y desobedientes, nunca lo hemos privado de nuestra caridad, y os llamamos a ser testigos de cuánta caridad, paciencia y tolerancia le hemos mostrado. Pero ahora que el patriarca se niega obstinadamente a obedecer nuestras órdenes y mandamientos, y ofrece a otros un ejemplo de desobediencia, ya no nos es lícito permanecer pacientes y abstenernos de infligirle los castigos que merece. Es conveniente que toméis todo esto como modelo sacerdotes, monjes y todos los llamados al servicio de Dios, que instruyáis a vuestro pueblo en la justicia con la palabra y el ejemplo, para que, engañados por doctrinas malignas y falsos discursos, no sean apartados, sin saberlo o sin quererlo, de la roca firme sobre la que Cristo Dios ha edificado su iglesia. Papa Pío IX, encíclica Quae in Patriarchatu, dirigida a los patriarcas, arzobispos, obispos, clero y fieles del rito caldeo, Roma, Basílica de San Pedro, 1 de septiembre de 1876, NN. 25 a 30. Fin de la cita. La desobediencia que vimos anteriormente en la encíclica Quae in Patriarchatu no fue un simple desacuerdo por leyes locales. En el fondo, fue un ataque directo contra la autoridad que Dios le dio al Papa. Aquellos obispos rebeldes cometieron un grave error. Creyeron que se podía ser un buen católico obedeciendo al Papa solo de palabra, pero desobedeciendo sus órdenes en la práctica. La fe católica nos enseña que esto es imposible. El poder que Jesucristo le dio a San Pedro y a sus sucesores no es de adorno, es una autoridad real para gobernar, poner orden y guiar a toda la Iglesia. Por lo tanto, decir que se respeta al Papa, pero rechazar sus mandatos y constituciones es, en la práctica, una contradicción que destruye la fe. Para entender por qué esta desobediencia es tan grave y concluir nuestro trabajo de la manera más clara posible, es necesario repasar lo que el propio Papa Pío IX enseñó tiempo antes. Él ya había advertido que ningún católico puede inventar la excusa de que solo hay que obedecer al Papa cuando proclama un dogma. El Papa tiene autoridad total para guiar la disciplina y el bienestar de la Iglesia en el día a día. A modo de cierre, compartimos las palabras exactas del pontífice, que aclaran por qué la obediencia al vicario de Cristo debe ser completa y sin condiciones. Comillas. Asimismo no podemos pasar en silencio la audacia de los que no sufriendo la sana doctrina sostienen, que, a aquellos juicios y decretos de la silla apostólica, cuyo objeto se declara pertenecer al bien general de la Iglesia y a sus derechos y disciplina, con tal empero que no toque a los dogmas de la fe y de la moral, puede negárseles el asentimiento y obediencia sin cometer pecado, y sin detrimento alguno de la profesión católica. Lo cual nadie deja de conocer y entender clara y distintamente, cuán contrario sea al dogma católico acerca de la plena potestad conferida divinamente al romano pontífice por el mismo Cristo Señor nuestro, de apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal. Pío IX, Carta Encíclica Quanta Cura, 8 de diciembre de 1864, n. 16.